La Segunda Guerra Mundial fue uno de los conflictos bélicos más trascendentales en la historia de la humanidad. Pero la brutalidad de aquella encarnizada contienda no solo fue caos y destrucción, sino que también acontecieron fenómenos inexplicables que van más allá de toda lógica. Avistamientos de ovnis, encuentros con seres indescriptibles, experiencias con entidades fuera de este plano existencial, entre muchas extrañas historias más. En el video que estás a punto de ver, conocerás cómo es que una ciudad alemana, las tropas nazis comenzaron a acariciar la superficie de un manto de conocimiento desconocido para el hombre. ¿Será acaso que el ejército fascista liderado por el Führer obtuvo lo que buscaba a través de las artes arcanas para así intentar salir victoriosos de la guerra? ¿O tal vez algo salió rotundamente mal desde los infinitos y oscuros rincones de El Despertar de la Noche? Retrocedamos en el tiempo hasta abril de 1945, precisamente en Alemania. Los soldados alemanes se encontraban en una situación crítica, pues la derrota a manos de las fuerzas opositoras fue inminente. Las fuerzas alemanas se retiraron a consecuencia de la 84ª División de Infantería de los Estados Unidos, quienes poco a poco se apoderaban de más terreno. Los estadounidenses cruzaron el río Weser y capturaron la ciudad alemana llamada Hannover, luego que dicho poblado haya sido reducido a escombros debido al ataque aéreo. A poco más de 30 kilómetros de aquella zona se encontraba otra ciudad llamada Celle, donde se albergaba la estructura más grande de Europa en aquella época, el Neues Rathaus, mismo que se traduce como Nuevo Ayuntamiento. Por cuestiones más prácticas, solo lo llamaremos Nuevo Ayuntamiento. Este lugar contaba con 5 pisos hacia arriba y otros 5 pisos debajo de la estructura. Dicho complejo es el protagonista de toda esta historia. Las tropas de los Estados Unidos rápidamente se adentraron y ocuparon aquel sitio, pero al poco tiempo de inspeccionarlo, se percataron de que los pisos inferiores estaban inundados con agua. Nadie podría adentrarse ahí a menos que contaran con el equipo necesario para una investigación acuática. El misterio del por qué ese lugar estaba rebosante de agua era una gran incógnita para los soldados, y lo único que pudieron hacer en esa situación fue pensar el motivo de tal acción proveniente de los alemanes. Después de algunos días, el 15 de abril, el teniente general Brian Horrocks, comandante de la 84ª División de Infantería de los Estados Unidos, solicitó un grupo de buzos para verificar las plantas bajas de las instalaciones. La solicitud fue aprobada y 3 buzos de la Marina de Estados Unidos arribaron al edificio, para consecuentemente entrar en las profundidades acuáticas debajo del nuevo ayuntamiento. Por seguridad, a cada uno de los hombres que se adentrarían en aquella tarea fueron atados con una cuerda en caso de que fuera necesario. Es en este punto donde toda la historia comienza a ponerse turbia. Lo que pasó en los siguientes 30 minutos sigue siendo una incógnita. Solo uno de los 3 buzos logró salir a la superficie luego de adentrarse en aquella penumbra acuática. Los cuerpos de los otros 2 exploradores jamás fueron encontrados, pues al jalar de la cuerda, lo único que salió del agua fueron sus ataduras. El buzo sobreviviente se encontraba alterado por las cosas bizarras que vio ahí abajo. Pero después de un par de horas intentando calmarse, la tranquilidad volvió a apaciguar su cerebro. Al entrar en razón,
reveló que en las profundidades logró apreciar pentagramas y símbolos extraños pintados en las paredes del primer y segundo nivel. En el instante de adentrarse en la tercera planta, vio cuerpos mutilados atados en sillas, y algunos de ellos tenían adherida una cabeza de cabra. Además de susurrar que en algunos de estos los vio moverse como si de alguna extraña razón aún siguieran con vida. Es ahí donde mencionó el hombre que rápidamente se trasladó a la superficie, pero en ese mismo momento una especie de masa oscura lo siguió en todo su trayecto. Según revelan algunos informes, el buzo sobreviviente no volvió a ser el mismo luego de aquella particular experiencia, y se tomó la decisión de darlo de baja de la Marina tiempo después. No se pudieron hacer más investigaciones al respecto debido a que los británicos estaban ocupando la zona y dentro de poco llegarían y relevarían a las fuerzas estadounidenses. La edificación fue entregada al ejército británico el 21 de abril. Luego de esto, extrañamente los pisos inferiores fueron sellados con concreto. Sin embargo, esto no hizo que los fenómenos extraños dejaran de suceder, pues durante la Guerra Fría, Celle se convirtió en una importante ciudad militar que albergó a fuerzas de la OTAN. Muchos de los hombres que custodiaban la ciudad, y más en concreto el nuevo ayuntamiento, pensaron que lo que se decía del lugar eran solo leyendas urbanas para asustar a los recién llegados. Sin embargo, en su estadía en las instalaciones, se dieron cuenta que aquellas supuestas leyendas urbanas eran más reales de lo que pensaban. Muchos fueron testigos de varios fenómenos paranormales en el interior y exterior de las edificaciones. Un soldado de infantería llamado Stephen Daly informó que en su primera noche pudo ver siluetas de personas caminando al lado de su ventana, a las cuales no les dio importancia alguna, ya que los demás soldados patrullaban el perímetro. No obstante, a la mañana siguiente se percató de que dicha ventana se situaba a más de 2 metros sobre el nivel del suelo, haciendo imposible que cualquier persona haya estado caminando al lado de su ventana. Durante los años 80, el soldado Daly estuvo sirviendo en Celle por algunas temporadas, y para su infortunio, la anécdota de la ventana no fue la única experiencia paranormal que vivió. En el transcurso de la madrugada, en los pasillos y a las afueras del complejo, el sonido de botas marchando se hacía presente, pero en el momento que salían a corroborar, no había nada y el ruido desaparecía. Además, hubo personas que aseguran haber escuchado voces que hablaban en alemán dentro de cuartos vacíos y cerrados bajo llave. Pero uno de los eventos paranormales más extraños e increíbles ocurrió durante una mañana. Un sargento mayor quedó aterrado cuando de la nada observó que una fila de tanques Panzer alemanes pasaron frente a él en completo silencio. En una ocasión, a altas horas de la madrugada, un joven cabo llamado Martin Fox despertó y se sorprendió cuando vio que el techo estaba a pocos centímetros de su cara. Pensando que fueron sus compañeros haciéndole bromas, decidió voltear a los lados, pero para su sorpresa, su cama estaba levitando por sí sola. Al ver tal cosa, comenzó a gritar de miedo, pero en el instante que el sonido de su voz envolvió el cuarto, abruptamente la cama cayó al suelo. Otros soldados mencionan que sus habitaciones fueron vandalizadas, a pesar de que sus cuartos estaban cerrados bajo llave y no hubo señales de forcejeo en las puertas. Muchos otros más revelaron que una extraña sombra oscura posaba al final de las camas y en los pasillos. Sin embargo, a pesar de todas estas historias, lo más oscuro de todo es que la tasa de suicidios en aquellas instalaciones era lo más alarmante. Esto a consecuencia de que los soldados pasaron la noche en las habitaciones que aún
tenían los pentagramas dibujados en las paredes. El objetivo de esto fue probar que las leyendas eran falsas. Otros más debieron ser dados de baja por sus no tan favorables exámenes psicológicos debido a la misma razón. Como muchos ya sabrán, dentro del régimen nazi existieron personas que abiertamente sostenían creencias sobre ocultismo y misticismo. Se dice que dentro del nuevo ayuntamiento fue la sede de todo tipo de investigaciones y experimentos con sujetos de prueba, quienes resultaron ser prisioneros judíos. Hace algunos años atrás, precisamente en 2009, de manera anónima, el hijo de un exmiembro de la SS publicó en un foro de internet que la SS intentó resucitar a los soldados caídos en combate, permitiendo que entidades demoníacas se apropiaran de su cuerpo como si fueran un recipiente, y así ganar la guerra con filas de soldados que no podían morir. Estos experimentos fueron exitosos. Sin embargo, aquellas entidades demoníacas no obedecían a nadie, solo eliminaban a quien se les atravesara en el camino, sin importar que fuesen aliados o enemigos. En la actualidad, ese edificio se convirtió en un atractivo turístico. Sin embargo, muchos viajeros afirman que aún suceden eventos sin explicación dentro y fuera del complejo. Al día de hoy, el nuevo ayuntamiento sigue siendo un enigmático misterio, y algunas preguntas yacen en el aire. ¿Por qué el ejército nazi inundó las secciones subterráneas? ¿Será acaso que fue una medida de eliminación? ¿O tal vez de cuarentena para lo que sea que hayan invocado? Según toda la historia, parece ser que solo exploraron los 3 primeros niveles bajo tierra. Entonces, ¿qué habrá en los pisos 4 y 5? Los relatos de los soldados que custodiaron el lugar fueron verídicos o producto de su imaginación debido a la sugestión por las historias que les fueron contadas. ¿Qué pasaría con los cuerpos de los otros 2 buzos que jamás salieron a la superficie? ¿Aún se encontrarán debajo, en aquellas profundidades obstruidas por el agua y el concreto, esperando a que alguien los encuentre? ¿O será que esto jamás pasó? A veces es mejor que algunas respuestas sigan ocultas en lo más profundo del misterio. Esto fue El Despertar de la Noche. Mi nombre es Hernán Sánchez. Hasta la próxima.